Hola, mi nombre es Luz. Les voy a contar cómo embrujaron a mi hijo y cómo me vengué de esa mujer. Tengo 3 hijos varones, Jaime, Alejandro y el más chico Iván. Los 3 son muy guapos y eso no lo digo yo. Me lo ha dicho varias gente. En la escuela, cada que se elegía a la reina de la primavera, a ellos los elegían como chambelanes. Ellos desde muy chicos tuvieron su primera novia. Por lo mismo que las muchachas se fijan en ellos, pues en mi pueblo había una muchacha. Ya estaba bastante grandecita, tenía la edad de 29 años, mientras que mi hijo Iván tenía 10 años. Ella, cada que nos veía, me decía que le apartara a Iván, porque cuando él creciera, se iba a casar con él. A mí me daba gracia que me dijera eso. Nunca lo tomé en serio. Para mí era solo una broma, pues mis hijos crecieron y Jazmín seguía de soltera. Ya mi hijo Iván tenía 18 años, terminó la preparatoria, igual que Jaime y Alejandro. Se fue para la ciudad para continuar con sus estudios. Mi hermana lo recibió en su casa. Ella tiene su casa en la ciudad y me dijo que podían quedarse con ella y con su esposo, pues se fueron y mi esposo y yo nos quedamos solos. En el pueblo pasaron muchas cosas mientras ellos no estaban. Los padres de Jazmín murieron, pero todo fue muy extraño. Ellos se veían sanos y de repente, de la noche a la mañana se enfermaron los dos. Casi al mismo tiempo falleció doña Nati, la madre, y como a las 2 semanas falleció don Isidro. Los hermanos de Jazmín llegaron unos días antes de que sus padres fallecieran. Los trajeron de un médico a otro, pero a lo que yo supe, no pudieron hacer nada. Los padres de Jazmín tenían tierras y su casa es muy grande y bonita. Así que después del fallecimiento de los dos esposos, pues obviamente los hermanos se iban a repartir las tierras y la casa. Jazmín era la menor de 5 hermanos, 4 varones, y ella era la única mujer. Pues empezaron los trámites para repartir todo. Con lo que no contaban era que Jazmín tenía todos los papeles de las tierras y de la casa a nombre de ella. Según sus padres le dejaron todo a ella. Sus hermanos no estuvieron de acuerdo y anduvieron en juicios, pero fue inútil, porque ella era la heredera de todo. Antes de morir, sus padres le dejaron todo, y como los hermanos se fueron a vivir al extranjero, pero sí estaban al pendiente de sus padres, aunque económicamente no les faltaba nada, pero siempre les hablaban para saber cómo se encontraban de salud, pues después de un pleito, los hermanos se regresaron al país en el que radicaban. No pudieron hacer nada, pero eso sí, le dijeron a Jazmín que jamás en la vida le volverían a dirigir la palabra y que si algún día se enfermaba de gravedad, que no querían saber de ella, porque era obvio que algo había hecho para que sus padres le dejaran todo a ella, pues sus hermanos se fueron muy enojados, mientras que a Jazmín no le importó y siguió de dueña de todo. Tenía una buena vida, su economía era bastante buena. Empezó a frecuentar mi casa, decía que le gustaba estar en mi casa y platicar conmigo. Preguntaba mucho por mis hijos, en especial por Iván, pero a mí no me parecía extraño, y le decía cómo iba en la escuela, y dónde vivía, y en qué escuela estudiaba. De repente Jazmín dejó de visitarme. Me enteré que se había ido a vivir a la ciudad. En el pueblo dejó gente encargada de sus tierras y su casa, pues pasaron los meses, y un día mi hermana me habló muy preocupada. Me dijo, Iván se estaba comportando muy raro, que decía que tenía que ir a casa de algún compañero para trabajar en equipo, pero que se le hacía raro, porque siempre iban los compañeros a trabajar en su casa, ya que Iván no quería salir solo a las colonias alejadas de donde mi hermana vivía. Pues yo no pensé nada malo, y le dije, bueno, pero sigue estudiando, y no te da problemas, no se va de fiesta. Ella me dijo, pues no, él sigue con sus estudios, pero
Se me hizo importante comentarte ese cambio que tuvo. Le dije, no te preocupes, son cambios que tienen los muchachos. A ti te tocó ser madre de 2 mujeres y es diferente el comportamiento. Pues nos pusimos a platicar de otros temas. Ya mi hermana estaba más tranquila. De esa plática pasaron unos meses y me volvió a hablar mi hermana, ahora sí diciendo que Iván estaba faltando mucho a la escuela y que se dio cuenta porque le marcó a una de las madres de los compañeros de mi hijo para preguntar si los del grupo de Iván y de su hijo habían salido de viaje a un museo. Y era mentira. Entonces sí me preocupé y le dije a mi hermana que iría a su casa para hablar con mi hijo, pero eso sería hasta el fin de semana. Pues antes de que el fin de semana llegara, mi hermana me volvió a marcar. Estaba llorando, muy preocupada. Me dijo, ay, hermana, Iván se fue de la casa, recogió sus cosas y por más que le dije que no se fuera, él me contestó que ya era mayor de edad y que se iba a ir a vivir solo. Entonces me preocupé porque ninguno de mis hijos era malo ni desobediente y mucho menos iban a hacer algo así en una casa ajena. Y lo peor de todo era que no le quiso decir dónde iba. En ese momento, ni Jaime ni Alejandro se encontraban en la casa de mi hermana. Ellos estaban en la escuela, pues tenían exámenes y estaban muy ocupados en sus cosas. Pues me tuve que ir a la ciudad. Ya no esperé el fin de semana para que me pudiera acompañar mi esposo. Llegué y mis 2 hijos mayores fueron por mí a la terminal de autobuses. Ellos tampoco sabían a dónde se había ido su hermano, ya que Iván había entrado a una escuela diferente a la que ellos estaban estudiando. Pues lo que hicimos cuando llegué a casa de mi hermana fue contactar a los muchachos de su salón de clases. Fuimos hasta la escuela y obviamente Iván ya no se presentó, pues nadie nos pudo dar razón de él. Estaba desesperada y no sabía qué hacer, pero les dejé mi número de teléfono a cada uno de los muchachos para si se lo encontraban me llamaran. Pasaron unos días y yo aún no sabía nada de mi hijo, pero una tarde, Gloria, una de las muchachas de la escuela, me marcó y me dijo, señora, ya sé dónde está Iván. Por casualidad, lo vi en una colonia. Me dio la dirección, pero había algo extraño. Dijo que lo vio con una mujer chaparrita, con cabello lacio, que le llegaba a media espalda y que estaba gordita. Estaban agarrados de la mano, que esa mujer no se veía muy joven. Gloria tenía una pariente que vive en esa colonia y por casualidad los vio cuando fue de visita. Iván y esa mujer salieron de una de las casas que estaba cerca de donde vive la pariente de Gloria. Entonces le dije a mi hermana y nos fuimos inmediatamente para allá. Por el camino iba recordando la descripción de esa mujer y por un momento pensé en Jazmín, porque coincidía con ella, chaparrita, cabello lacio y no muy joven. Pero no podía ser posible. Pensé, creo que este muchacho conoció a esa mujer, lo enamoró con mañas. Como las únicas novias que había tenido fueron del pueblo y solo se agarraban de la mano, así que esa mujer probablemente lo pervirtió. Eso era lo que yo iba pensando por el camino. Antes de llegar hasta el domicilio que Gloria nos había dado, pues llegamos a la casa y mi hermana tocó la puerta. Después de un rato, abrió mi hijo. Al vernos, lo primero que hizo fue decirme, ¿qué hacen aquí? ¿Ya vienen a molestarme? Yo le dije, hijo, ¿por qué me haces esto? Tú no eres así. Te saliste de estudiar y de la casa de tu tía. Estoy muy preocupada por ti. Y empecé a llorar. Muy enojado nos corrió de ahí. Estaba tan cambiado. No parecía el muchacho bueno y obediente. Dijo que él estaba haciendo su vida y que se iba a casar con esa mujer. Aún no sabía de quién se trataba y le pregunté, ¿y quién es la mujer con la que estás viviendo? Su respuesta fue, es Jazmín. Entonces le dije, ¿cómo es posible si ella te lleva bastantes años? Por Dios, Iván podría ser tu madre. Y le grité a Jazmín que saliera,
que quería hablar con ella, y muy enojado mi hijo cerró la puerta, pero no me iba a quedar tan tranquila, y seguí buscando a Jazmín. La tenía que ver y reclamar lo que estaba haciendo con mi hijo, pues me la encontré y le dije sus verdades. Ella me contestó que no era delito, que Iván ya tenía edad para decidir cómo y con quién hacer su vida, y que los dejara en paz. Volví a buscar a mi hijo, pero él seguía en su posición. Según él, Jazmín era el amor de su vida y que ella era un hombre y no tenía derecho a seguir buscándolo. Me sacó de su vida. Así, nada más. Sentía impotencia porque no entendía razones. Él era un jovencito que apenas estaba empezando a vivir, pues me regresé al pueblo sin saber qué hacer, y obviamente a las personas conocidas del pueblo les platiqué todo lo de Jazmín y mi hijo. Una de ellas me dijo: no seas tonta, a tu hijo de seguro le hizo algún tipo de amarre. Ya ves cómo murieron sus padres. De la noche a la mañana se enfermaron de gravedad y fallecieron, dejándole todos los bienes a ella. Entonces me puse a pensar, y tenía razón esa persona. Mi hijo no era para estar con una persona tan mayor para él, y cambió de repente. Así que decidí buscar ayuda. Fui con una persona y me leyó el tarot. Salió que Jazmín lo tenía con un amarre, y también pensaba quitarme a mí de en medio, porque quería a mi hijo para ella sola. No me quería que lo siguiera molestando, pero esa persona me dijo que podía quitarle el amarre a mi hijo y que también podía hacerle un trabajo a Jazmín antes de que ella me lo hiciera a mí. Entonces me puse a pensar, no tuvo compasión de mi hijo y piensa matarme con brujería porque le estorbo. Entonces, ¿por qué yo voy a tener compasión por una persona tan mala que mató a sus padres por ambición? Así que decidí vengarme de esa mala mujer y le mandé a hacer una brujería de muerte, así como ella pensaba hacerme. Me pidió fotografía y el nombre completo y empezó a trabajar. A lo que me explicó, se le iba a hacer una brujería en el corazón y los riñones, el corazón de cerdo y los riñones también. Los conjuró a una entidad y los llenó de clavos. Después de 2 días en el altar, los enterró en el panteón. Después de unos meses, Jazmín murió. Mi hijo regresó a casa como si no hubiera pasado nada. Empezó a estudiar y la pesadilla terminó.